Mañana pienso que el Señor nos habló, pero yo olvidé de decir algunas cosas acerca de Moisés y Jesucristo, lo que hemos visto acerca de la gloria que resplandecía en la cara de Moisés, pero también esta gloria, lleno de gloria, la plenitud de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Vamos a orar y voy a decir algo acerca de esto y luego vamos a ver lo que dice Juan capítulo 8 acerca del poder de la palabra de Dios en nuestras vidas por medio de Jesucristo. Gracias, Señor, por la oportunidad de estar aquí, aunque no somos muchos en cuanto a personas, estamos aquí buscándote. Sabemos que con 12 apóstoles que tú cambiaste el mundo, porque la multiplicación, ser discípulo, encontrar a Cristo Jesús como el verdadero Dios, amar a Él de corazón, ver su gloria, entender su gloria, recibir la gloria. Ayúdanos a tomar el tiempo para estar en tu presencia. Es algo cantar acerca de tu presencia, pero es otra cosa experimentar. Pero gracias que hemos tenido la oportunidad de hablar de tu presencia. Gracias por Jesucristo, lleno de gracia y verdad, y la salvación que tenemos en Él. Gracias que es el gran yo soy que hemos cantado, el pan de vida, la luz del mundo, la puerta. Gracias que también es el buen pastor. Gracias que es la vida y la resurrección. Gracias el camino y la verdad y la vida. Y gracias que es la vida verdadera. Ayúdanos a encontrar gozo, santidad, sanidad, mucho más de tu presencia, la vida, que casi cada palabra habla de vida, vida que tenemos en Cristo, vida abundante, vida eterna. Ayúdanos a humillarnos delante de ti y experimentarte aún más en esta tarde. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Es que hemos estudiado mucho en el Evangelio según San Juan, la lectura. Hoy fue de capítulo 13, como ustedes han leído, y es grande bendición. Estamos aprendiendo mucho acerca de Cristo Jesús, quién es Él. Y esta mañana en el servicio hablamos de tres palabras, tres verbos muy importantes. El primero en versículo 9 es que, o versículo 10 es conocer. Versículo 9, Juan 1:9 dice, aquella luz verdadera, gloria a Dios, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Qué bendición. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Qué triste no conocer a Jesucristo. La palabra conocer con intimidad, entrar en su presencia, dar nacimiento al fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, fruto de personas conociendo a Cristo. Pero el mundo no le conoció, pero nosotros sí, si somos cristianos o discípulos, verdaderos discípulos.
Acuérdense, hermanos, 3 veces la palabra cristiano en la preciosa palabra de Dios. 269 veces que habla de discípulo. Debemos hablar de nosotros como discípulos, como seguidores de Cristo Jesús, obedeciendo, buscando de corazón. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. No conociendo, no van a recibir. Ellos tenían sus ideas. Ellos no buscando a Dios. Para mí es interesante la historia de los magos, que vinieron de mucha distancia, pagaron el precio, muchas semanas viajando para encontrar al Rey, para adorar a Cristo Jesús. Vinieron para adorar. Y es algo que debemos hacer, adorar a Cristo Jesús. Y llegaron y hablaron con el Rey, y el Rey quería saber, y un pretexto para adorar, pero él quería matar. Es como él había matado a uno de sus propios hijos. Es increíble ser como presidente o como alguien que tiene control de un país y abusando esto para matar a su propio hijo. 2 o 3. Increíble. Pero llamó a quién? Los que estudiaron la palabra de Dios. Cuidado, hermanos, muchos piensan que, lo que tengo que hacer es estudiar la palabra. Y hermanos, estudiar la palabra es algo muy importante, pero debemos estudiar con humildad. Debemos estudiar recibiendo la palabra, no nosotros tratando de enseñar la palabra o decir algo que la palabra no está diciendo. Necesitamos con humildad buscar a Dios en su propia palabra. Llegaron ellos que habían estudiado mucho y ellos sabían el lugar, tenían los versículos, habían estudiado la palabra, pero ¿qué pasó con ellos? ¿Se fueron para adorar al Rey? ¿Se fueron para adorar a Él? No, quedaron en Jerusalén. Pensaban que, lo que yo tengo que hacer es estudiar la palabra, estudiando, pero no pagaron el precio, no se fueron para tener un encuentro con el Rey. Es como muchos de nosotros. Si tenemos que pagar un precio, si tenemos que humillarnos, si tenemos que pagar algo, si tenemos que hacer algo que no queremos hacer tristemente muchas veces, no con hambre y sed de justicia, no con ganas de conocer a Cristo Jesús. Debemos evitar el problema de estudiar la palabra. Esta es la razón, y estudiar y sin cambiar, sin adorar a Cristo, sin conocer. Las palabras claves es conocer, recibir y creer. Este es el propósito de estudiar la palabra, conocer a Jesucristo, recibir a Él como nuestro Señor y Salvador y creer en Él y lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Amén. Sí, necesitamos participar en grupos de crecimiento, en la escuela dominical, en los cultos que tenemos, los servicios de adoración. Pero hermanos, más que nada tenemos que conocer a Jesucristo, amar a Él, adorar a Él, buscar a Él, tener un corazón buscando a Él y su obra en nosotros. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esta es obra de Dios, no es de sangre, de voluntad de carne, ni de voluntad del varón, sino de Dios. Gloria a Dios. Y aquel verbo, este rey que nació en Belén, fue hecho carne y habitó entre nosotros
y vimos su gloria. Está hablando de Cristo Jesús, de Él mostrando su gloria. En Juan capítulo 2 tenemos la primera señal. ¿Y qué hizo? Cambiando el agua a vino. Amén. Y es símbolo de la obra del Espíritu Santo en nosotros, a cambiarnos. Es símbolo de, como dice aquí, engendrados por el Espíritu. Es que hechos hijos de Dios no son engendrados de sangre, sino de Dios. Y gracias a Dios, habitó, es como tabernáculo. Y está hablando de la gloria de Dios. En el tabernáculo que Moisés, él se fue al monte varias veces. Dice mínimo 2 veces que se fue 40 días, 40 noches, sin comiendo y sin bebiendo. Sabemos que fue algo sobrenatural, porque no es posible ir 40 días sin tomar, sin beber. Pero él estaba recibiendo la preciosa palabra de Dios. Lo que tenemos en la Biblia, que él estaba en la presencia de Dios, hablando, platicando con él, comunicando con él y recibiendo la preciosa palabra y trayendo esta palabra. Esta es la razón que necesitamos estudiar la palabra, no para tener entendimiento o idea, no para platicar o tener pleitos con personas acerca de la segunda venida, que significa 1000 años. Es que no, es para conocer a Cristo Jesús, es para humillarnos y la diferencia, hermanos, la palabra conocer, si es de la mente, si es de la inteligencia, va a promover y va a producir orgullo, arrogancia. Pero si es del Espíritu Santo, conocer, y es algo espiritual, leer la palabra, leer bien la palabra de Dios con humildad, es exactamente al contrario. Es que va a cambiarnos y transformarnos y vamos a experimentar su gloria. En Moisés, él bajó y tenía mucho de la presencia de Dios en su vida. El rostro de Moisés resplandecía, dice la palabra de Dios. No voy a leer los pasajes, pienso que ustedes han leído, pero están en Éxodo, por ejemplo, Éxodo, y posiblemente vamos a ver lo que dice Éxodo, pero más tarde. Pero en Éxodo 19, Éxodo 24 y Éxodo 34 tenemos mucho acerca de él, subiendo al monte, pagando el precio para entrar, obedeciendo las instrucciones. Sí, esta es la diferencia, es que obedecer. El propósito de creer, conocer, recibir, creer, es con el propósito de obedecer. Conocer para obedecer, para honrar, para ser hijos de Dios. Qué privilegio. Amén. En el sermón, no voy a repetir, pero en el sermón esta mañana yo estaba hablando de mi viaje a Tennessee y algunas pláticas que tuvimos como familia, ¿verdad? Y yo comparando a mí con mi papá y muchas veces, pero yo llevando la imagen de mi papá, aunque falleció más o menos como 20 años, hace 20 años, mi mamá casi aún más, 25, 26 años. Pero yo llevo la imagen de mi papá en mí, mis acciones, mis palabras y en un sentido muchas de las características de mi padre.
¿Qué estoy diciendo? Si somos hijos de Dios, vamos a llevar características de Satanás o de Jesucristo, de Dios. Sí, de Dios. Amén. Sí, este es el propósito. Nacer de nuevo para llevar no la imagen de Satanás como mentirosos, como asesinos, como engañadores y todo esto. No, diferente. Llevando la gloria de Dios en nosotros. Entonces, primero fue luz que estaba, la gloria que estaba saliendo de Moisés, la cara de Moisés fue un reflejo de la gloria de Dios. Y porque Él pagó el precio, Él se fue, Él en un sentido rebajó a sí mismo para subir y para platicar y recibir la palabra. También habla de su comunión con Dios. La palabra koinonia es algo, es de comunión, algo común, lo que tenemos, compañerismo con Dios, comunión con Dios. Él estaba platicando, comunicando con el Señor y cambió su vida, su cara. Y en lugar de ver a Moisés, ellos vieron la gloria de Dios en Moisés. Amén. Esto es lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Es comunión con Él para llevar la imagen de Él, reflejar su gloria en nuestras vidas. También Él participando en una intensa intercesión por el pueblo de Dios. Cuando estaba hablando en un momento después del pecado, en Éxodo 33 y en 32, 33, en la rebelión, es que Moisés actualmente pidiendo, el Señor quería usar a Moisés, voy a destruir los israelitas y voy a hacer de ti una nación grande. ¿Y qué hizo él? No como nosotros, muchos de nosotros, oh, amén. Si voy a tener poder, si yo voy a ser importante, claro que sí, acepto. Pero gracias a Dios, Moisés, con mucho tiempo con el Señor, tenía el corazón de Cristo Jesús y rebajó a sí mismo. Más interesado en la gloria de Dios que en su futuro, en su vida, lo que él podía recibir de Dios. Oh, hermanos, hay muchas cosas que necesitamos aprender. Pero necesitamos al Espíritu Santo para leer la palabra en el Espíritu, orar en el Espíritu, hermanos. Muchas cosas que tenemos que hacer para experimentar lo que Moisés. Ustedes saben que en el Antiguo Testamento es la única persona que su cara. Josué estuvo en la tienda de reunión, estuvo en el monte con Moisés, pero Moisés resplandeciendo y Josué no. No sabemos exactamente la razón. Quedó en la reunión, no quería salir, pero no salió con la gloria de Dios en su cara. Tenía que aprender que la intercesión no es para nosotros mismos, no es para el egoísmo, no es para ser una persona egocéntrica. El propósito de la gloria de Dios es para servir al Señor, conocer al Señor, honrar al Señor. Entonces Moisés, negando a sí mismo y su fidelidad a Dios, cuando escuchó el ruido de la rebelión en el campo, en el campamento, es interesante. Josué dice que, wow, es algo, es una celebración. Y es que algo pasó, algo bueno. Y Moisés dijo que no, esto es rebelión.
Personas que tienen comunión con el Señor conocen a su Señor, saben cosas que otras personas no saben. Necesitamos aprender de Moisés. ¿Y cuál es el significado de esta luz, la gloria? Vamos a leer es Éxodo 34. Éxodo 34 y comenzando con el versículo 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Después de ver la gloria de Dios, dice en el versículo 5, Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Él conocía el nombre. Tenemos que creer en el nombre de Jesucristo. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Enseñando a Moisés su nombre. Habló con voz como trompeta, truenos, y interesante, los israelitas, no queremos escuchar la voz. Hable con Moisés. Y gracias a Dios, Moisés, escuchando la voz de Dios, vio la gloria de Dios y todo cambió. Y dijo, si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado y tómanos por tu heredad. Wow. Viendo la gloria, no está bajando y hablando de lo que él había visto. No está hablando de lo que él había hecho. Está intercediendo por el pueblo de Dios y está pensando en la gloria de Dios. Amén. Y él contestó, he aquí, yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú, la obra de Jehová, porque será cosa tremenda la que yo haré contigo. Oh, hermanos, bajándonos, pagando el precio, entrando, teniendo comunión con Él, con humildad, aceptando la tarea, obedeciendo a Él. ¿Y qué va a pasar? El Señor va a cambiarnos y usarnos. Pero buscando nuestra propia gloria, buscando dinero, fama, gloria, no va a recibir nada. Nada que importe. Gracias a Dios por Moisés. El significado de esta luz es el favor de Dios sobre Moisés. Iba a hacer algo que ninguna otra persona había hecho. Hermanos, la comparación Moisés en comparación con Cristo Jesús es casi nadie. Casi nadie. ¿Por qué? La gloria de Dios en Moisés es su cara. Pienso que esta mañana hablé un poquito de y la gloria de Jesucristo, todo su cuerpo. En el monte de la transfiguración,
¿Estaba brillando su cara, nada más su cara? No. Moisés intercediendo y todo y afectó a su cara. Cristo Jesús en el monte de transfiguración, su obediencia, Moisés tenía que confesar sus propios pecados y pecados del pueblo. Cristo Jesús, aceptando todo, iba a morir por nosotros, pero en este momento no había pecado ni una vez. Y reflejando mucho la gloria de Dios, tanto que su ropa brillando, resplandeciendo con la gloria de Dios. Hermanos, una cara, y él puso vela no porque estaba brillando tanto, pero no quería porque estaba saliendo y él tenía que entrar otra vez para recibir más gloria. Pero Cristo Jesús, la gloria de Dios en sí mismo y su ropa y todo. Y él platicando con Moisés y Elías, dos que hicieron muchos milagros. Y ellos hablando de lo que dice la palabra de Dios, de su partida o su éxodo. Amén. De Éxodo, el libro que habla de la salvación, la redención del pueblo de Israel. Y el Señor llamando a Moisés. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? El favor de Dios en la vida de Moisés, pero el favor de Dios por Israel, para bendecir a Israel. También habla de su comisión. Él recibió más poder, más autoridad. Y continuaba mostrando la gloria de Dios. También, hermanos, mostró la gloria de la ley de Dios, de los 10 mandamientos. En Juan capítulo 1, aquí, versos 14 al 18, habla de la gloria. Juan hablando de él, y dice, versículo 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Moisés trajo los 10 mandamientos. Jesucristo trajo la plenitud de Dios y gracia sobre gracia. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Y nosotros hablamos del Padre y el Hijo pródigo y el Hijo mayor. Y los dos hijos pródigos. Uno de la carne, pecados sexuales y otros, orgullo, el otro en su espíritu. Los dos hijos pródigos. Pero gracias a Dios, el hijo pródigo que se fue, se malgastó el dinero, por fin llegó a sí mismo, se arrepintió y regresó a su padre proclamando la bondad y la gloria de él. Y gracias a Dios, Cristo Jesús como tabernáculo. El pueblo de Israel siguiendo la gloria. Si la nube, es que si es nube por día o fuego de noche, ellos siguiendo la gloria de Dios. Y a Cristo Jesús proclamando, dándonos la oportunidad de conocer a Dios. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Otra vez la palabra conocer. ¿Cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas? Que nosotros conozcamos a Él, experimentemos su gloria. Cristo vino, aceptó
rebajó a sí mismo para que nosotros podamos participar con su gloria. Ojalá que podamos hacerlo. Tengo otra cosa que quiero compartir. Moisés no sabía que su cara estaba resplandeciendo. Es que cuando llegó no tenía el velo y la gente, es que el pueblo mirando y con miedo y casi temblando, ¿qué está pasando? Y él llegó resplandeciendo con la... ¿Y por qué no sabía? Porque no estaba mirando a sí mismo. Estaba mirando, él había visto la gloria de Dios. Él capturado por la gloria de Dios y no quería mirar a sí mismo. Y esta es la razón, hermanos, si nosotros llegamos a la iglesia, al templo, y nosotros entramos y decimos que, oh, he visto al Señor, ¿cómo vamos a salir? Mirando a nosotros, diciendo como arrogancia. No, vamos a salir con humildad y mirando a Dios y también orando por el pueblo, orando por ellos como Moisés, intercediendo, cambiados con otro propósito. No es la gloria de mí, de mi familia, de la iglesia. No, yo quiero ver la gloria de Dios y voy a humillarme y voy a concentrarme en nada más la gloria de Dios. Y en esta manera podamos bendecir a otras personas. Moisés había visto la gloria de Dios, pero también tenía su corazón en su pueblo, con tanta necesidad y como pecadores que estaban orando. Dos mandamientos de los 10: amar a Dios con todo nuestro corazón, con la mente y con toda nuestra fuerza, pero también amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. Y esta es la razón que no sabía, porque no estaba pensando en sí mismo, estaba pensando en la gloria de Dios y la necesidad de su pueblo. Hermanos, esta es la razón que necesitamos entrar. No es para que nosotros vamos a recibir algo como muchos están buscando, pero es oportunidad de glorificar a Dios y ministrar a otras personas con la unción y el poder de la gloria de Dios en nuestras vidas. Más humildad. Y la lección para nosotros en Juan 1, 14 al 18. Gracias por el ministerio de Moisés. Gracias por los 10 mandamientos. Pero aún más, gracias a Dios por Jesucristo. Porque en Él hemos recibido todo. Lleno de gracia y verdad. No dándonos permiso para pecar, ayudándonos a no pecar. No dándonos permiso para tener mucho orgullo, no dándonos una razón de humillarnos en su presencia. Hermanos, debemos buscar a Dios. No tengo mucho que quiero decir, pero en la lectura dice, y esto es lo que quiero conectar. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Este es Juan 8, 31. Acuérdense de las palabras: conocer, recibir, creer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ojalá es el testimonio de cada uno de nosotros. Si vosotros permaneciereis en mi palabra,
seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Qué significa permanecer? Es que tenemos que continuar. Comunión. Y dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Creer, conocer. ¿Y qué está hablando? Permanecer, recibir su palabra. Es la idea, es lo que el Señor está enseñándonos. Tenemos que conocerlo, tenemos que recibir a Él y a su palabra, y tenemos que creer. Y haciendo esto, buscando su gloria, escuchando su palabra, continuando en su palabra, Él va a tocarnos y Él va a usarnos. Y como he hablado en el mensaje de esta mañana, los notaron ellos, los que pecaron, los que crucificaron a Cristo, viendo los apóstoles dijeron que ellos habían estado con Jesús. Esto es lo que nosotros necesitamos, estar con Él, en su presencia, con humildad, recibiendo su palabra, poniendo en práctica, aceptando lo que el Espíritu Santo está diciendo. Hermanos, si es intelectualmente, va a producir orgullo y jactancia. Si es del Espíritu Santo, vamos a humillarnos y vamos a amar. Vamos a buscar a Jesús aún más y más y más. Dios les bendiga, mis hermanos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la oportunidad de hablar de este pasaje. Gracias que hay resultados en nosotros. Y si es obra del Espíritu Santo, vamos a leer la palabra en el Espíritu, vamos a orar en el Espíritu, vamos a obedecer en el Espíritu Santo. Ayúdanos a recibir este ministerio del Espíritu Santo. Llénanos con tu Espíritu Santo, que es otra persona exactamente como tú, Jesús. Gracias. Ayúdanos a escuchar la voz y tener comunión contigo, y ayúdanos a llevar tu gloria, porque hemos estado en tu presencia. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús.